nuevamente, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Ese Dios único y verdadero me sorprenda para bien. Único porque no hay otro. Y verdadero porque hay otros dioses, pero falsos. Falsos. Estamos a ese Dios en el cual servimos. Y mis hermanos, vamos a estar terminando la meditación que iniciamos el domingo pasado sobre el acuerdo bíblico. Y el primero que estuvimos desarrollando fue en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Y este primero trata de que podemos estar de acuerdo con Dios, pero en desacuerdo con la humanidad, en desacuerdo entre nosotros. Y el segundo, que es el que vamos a desarrollar, y el tercero con el cual vamos a concluir, es de acuerdo, en este caso, de acuerdo con la humanidad, pero en desacuerdo con Dios, lo contrario del anterior. Y el tercero y último es estar de acuerdo con Dios, pero también con los demás. Y en este segundo lo encontramos en el primer libro de Samuel, profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y permítame leer del versículo 1 al 13. Y dice así la maravillosa palabra de Dios, que es vitamina para nosotros. ¿Cómo podemos estar nosotros de acuerdo con el mundo, con la humanidad, pero en desacuerdo con el Creador, con nuestro Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, dice así. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Tenga en cuenta este versículo 3. Dice el 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira, ¿qué? El hombre. El hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y los hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo
a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Tenga en cuenta esa parte también. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, hermoso, ¿no? Hermosa historia que en las clases de escuela dominical ha sido enseñada. Pero de igual manera, un mensaje maravilloso de el contraste de el hombre, de la condición humana y el propósito de Dios. Encontramos que nos habla de Samuel, sacerdote, profeta y rey. Un hombre que nos dice este mismo libro, el capítulo 3, que fue sacerdote, juez y profeta. Muy bien. Y nos dice el capítulo 3 que Dios lo llamó desde muy niño. Lo llamó y tuvo ese encuentro de escuchar 3 veces la voz de Dios. En las 2 primeras, igualmente, como nuestra condición humana, pensábamos que es el hombre que nos quiere involucrar en una religión o nos quiere involucrar en algo en la cual no tiene de conveniencia para nosotros. Nos dice el capítulo 3 de Primera de Samuel que Samuel escuchaba la voz de Dios y él creía que era Elí, el sacerdote, y iba donde Elí: ¿para qué me llamas? Y encontramos muchos familiares nuestros que usted le está predicando, que Dios le rodea en el lugar de trabajo de personas cristianas que le predican, y ellos creen que es el hombre que lo está llamando a cambiar su vida, de tener un encuentro con el Dios vivo. Pero es Dios el que utiliza al hombre para hablarle a esas vidas. Samuel, luego Dios lo utiliza y lo confirma como juez, como profeta y sacerdote. Y encontramos que luego él envejece, nos dice el capítulo 8, capítulo 9, y el pueblo quiere tener un rey. Quiere tener un rey. Y ese rey para ellos debe ser como el de las demás naciones. Como el de las demás naciones. Y encontramos en la palabra cómo Dios, entendiendo que Dios entiende el corazón del hombre, dice el capítulo 9, Saúl es elegido rey. Y nos dice en el versículo 2 del capítulo 9 de Primera de Samuel: y tenía él un hijo, Cis, que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl, elegido primeramente por el pueblo según los demás reinos. Un hombre sobresaliente físicamente. Algunos estudiosos van a decir que Saúl era conforme al corazón del hombre y David era conforme al corazón de Dios. Si bien la escritura no lo dice de manera específica, lo encontramos cuando
Israel pide, el pueblo que como las demás naciones pide un rey como las demás naciones. Saúl era un rey tipo y estereotipo y modelo de las demás naciones. Pero luego encontramos que este primer rey que Dios amó, que Dios utilizó, en el cual vino el Espíritu de Dios sobre él, en el cual profetizó, no siendo profeta, declaró palabra de Dios. Y Dios lo utilizó para dar victorias, triunfos a Israel. Desobedeció. Desobedeció buscando complacer al hombre en lugar a Dios. Procuró agradar más al pueblo que a Dios, el cual le permitió llegar a ser ese primer rey sobre Israel. Y encontramos que Dios lo desecha. Y desechar no quiere decir que Dios no estuviese cuidando de él, porque Dios cuida de su creación. Pero quiere decir que ya el propósito por el cual Dios lo había puesto no iba a continuar. No iba a continuar en el propósito de Dios, aunque estuviese siendo rey y reinando. Y por eso encontramos en el capítulo 16 y más atrás, encontramos cuando Saúl desobedece y Dios dice que se ha escogido a uno que hará lo que Dios quiere. Y luego encontramos este capítulo 16 que nos habla el cumplimiento, pero también el desacuerdo. Número 2. En la cual usted puede estar de acuerdo con la gente, como le pasó a este profeta, sacerdote y juez, Samuel. ¿Y dónde podemos encontrar esto? En los primeros versículos, versículo 1 hasta el 5, Samuel cumple plenamente las indicaciones que Dios le dijo. Vas a hacer esto, vas a ir, vas a decir que vas a ofrecer sacrificio porque lo vas a hacer. Si tienes temor de Saúl, vas a decir que vas a ofrecer, pero vas a ungir a quien yo te diga. Y dice que en la escritura que Samuel fue. Le preguntaron, ¿para qué vienes? Para ofrecer sacrificio. Va bien. Pero luego encontramos en el versículo 6 hasta el versículo 10, en la cual dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está ¿quién? Perdón, ¿quién fue el que tomó la iniciativa? ¿Quién fue el que decidió ungir? Dios, ahí, Samuel. El hombre se apresuró. Ahora, ¿por qué se apresuró? Porque tenía todavía en su mente el modelo de Saúl. El más grande, el más impresionante, el que está delante a través de nuestros ojos. Y dice: de cierto delante de Jehová está ungido. Y dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Si volvemos otra vez a Saúl, empieza hablando cómo era el parecer de Saúl. Porque el hombre, los pueblos de los cuales Israel quiso copiar, se basaban en eso. Y Dios les permitió escogerlo. Y por eso Dios les dice, cuando ya ungen a Saúl, ustedes no han rechazado a Samuel, me rechazaron a mí. Y encontramos, mis amados, que Dios le dice en el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su ¿qué?
estatura. ¿Cómo era Saúl? Sobresalía. Samuel, otra vez. Si Dios escogió a Saúl, que era el que sobresalía de los hombros en todo el pueblo, los del pueblo le quedaban por el hombro y él le quedaba. Podía caminar por todo y todos sabían, allá va Saúl. Y él siguió de manera apresurada, sin estar de acuerdo con aquel que dijo, y yo te mostraré a quién voy a elegir. Ahora uno dirá, bueno, sí, pastor, por ahí se equivocó el profeta. Pero miren lo que sigue en el versículo 7 para continuar. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, mira el corazón. Si usted quiere estar de acuerdo con Dios, debe primeramente, como meditamos ahorita en los versículos, escuchar, llenarse de la palabra de Dios. Pero de igual manera, a través de esa palabra de Dios, puede usted discernir qué decisión tomar, qué personas Dios de igual manera quiere utilizar para bendecir su vida o usted para bendecir la vida de los demás. Porque si lo hace a la manera del hombre, que es lo que dice el Señor en el versículo 7, lo está haciendo como Samuel. La primera impresión es lo que importa, nos enseñan en el mundo. No, la primera impresión, vista hacia así, vista hacia así, porque la primera impresión es la que vale. Eso es lo que nos dice. Para la entrevista, para enamorar, en fin, en la primera impresión. O sea que después de la primera impresión que sigue, el engaño. Después de la primera impresión que sigue, lo que realmente somos. Eso es lo que enseña aquí y nos dice, yo lo desecho. La palabra desechar ahí quiere decir que Dios no le da más importancia. La palabra ahí, Dios no le da más importancia. ¿Sí? Por eso también encontramos que Dios dice Proverbios, que Dios no se complace en la fuerza del caballo, sino el que le teme a él para ir a la guerra. Por eso también el salmista dice, estos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Y sigue diciendo frente a eso. Versículo 8, vamos a ver si entonces nuestro profeta, sacerdote, juez, logró estar de acuerdo con Dios o estar de acuerdo con la gente. Dice el versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Ahí sí ya el hombre, no me voy a dejar presionar por la gente. ¿Sabía usted que Dios no es democrático? Porque la democracia, cuando la mayoría se equivoca, hace más daño. Perjudica. Y encontramos, amados, que frente a eso, ahí ya Samuel dijo, puede ser el que sigue en estatura, parecer, no ha elegido. 9, y luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Sigue ahí el hombrecito de acuerdo con Dios. 10, e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos de delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Usted soportaría esa presión social? Ya estaba el banquete, ya sabían que de la familia de Isaí, tribu de Judá, Dios iba a escoger quien iba a continuar reinando.
¿Cuántas veces nosotros, por complacer a la mayoría o a los demás, cedemos? Ay, pues qué vergüenza con el hermano, qué vergüenza con la hermana. No, qué vergüenza con Dios, del cual vamos a dar cuentas. Y encontramos que Samuel aprendió con una sola bastó. Acuérdate que aquí no sigas el modelo de Saúl. Alto, no. Ninguno de estos. Entonces, ¿en qué condición estaría Samuel al llegar a este punto? En el versículo 10, Jehová no ha elegido a estos, dice el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, Isaí respondió: queda aún el menor. ¿El qué? El menor, que estaba por ahí vagando, flojo, ahí sin hacer nada. Dios no usa a personas desocupadas. Mateo, sígueme. Mateo no estaba ahí echando globos, trabajando. ¿Se acuerdan los que estaban pescando? Pedro, Jacobo, Juan, trabajando. No vuelva el trabajo una excusa para no servir a Dios, porque Dios llama a los ocupados, no a los desocupados. Y podemos hacer una exégesis profunda de eso, ¿no? Amós trabajaba la tierra, y así vamos a encontrar. Eliseo estaba labrando. El mismo Samuel, desde niño, trabajaba en el santuario limpiando. Dios no usa a los ociosos. Y dice, el menor. Esta palabra menor tiene varios significados. Menor en estatura, pero menor de menosprecio. Ni siquiera se acordaba de David, el menor, el último, ¿sí? El menor. Y dice que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Dios no va a continuar haciendo lo que él ha dispuesto hasta que usted o esa persona que Dios quiere usar se encamine en el propósito que Dios ha dispuesto. Hay muchas cosas detenidas, mis hermanos. No es porque Dios no quiera llevar a cabo, sino porque en esta sociedad o en su casa o usted misma está ocultándose o lo están ocultando, como de manera consciente o inconsciente Isaí hacía con David. Dios utiliza a las personas que están en las bancas o en las sillas, sí, son muy grandes intercesores, pero no sean las personas que solamente vengan a las iglesias siendo una persona nacida de nuevo y Dios quiere usarte para evangelizar, para discipular, para enseñar. Y por eso dice, hasta que Él venga, esto no se va a llevar a cabo, este sacrificio. ¿Qué cosas Dios ya tiene preparada para usted? Pero necesita que usted, ya sea que se capacite, ya sea que usted se meta en tiempos de oraciones personales. Señor, aquí estoy, te doy gracias por la vida, gracias, aquí estoy. Ahora me has permitido esto y aquello. Ahora, como hijo tuyo, ¿de qué manera me vas a usar? Como maestro bíblico, como misionero. Ahora, no todos vamos a hacer con esos llamados. Un empresario puede testificar, pero usted alíñese, póngase de acuerdo con Dios. Encontramos que al principio Samuel estuvo en desacuerdo con Dios. Primeramente, él colocó su
parecer. Estos son los que Dios ha elegido. Luego, frente a esas circunstancias, entendió que Dios no lo llamó a hacer lo que a él le parecía, sino lo que Dios le mandó a hacer. Y por eso termina este pasaje diciendo en el versículo 12 y 13, envió pues, ¿quién? Isaí, aquel padre que tenía en poco a su hijo por ser el menor, o porque lo tenía trabajando allá, y le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le dijo, Señor, ¿estás seguro? ¿Qué dice ahí el versículo 13? Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, en medio de aquellos que de una forma arbitraria, necia, Samuel no esperó que Dios procediera, sino que estos estaban ahí y después esos que estuvieron ahí y Dios dijo no eran, les tocó después delante de ellos ver a quién Dios se había ungido. Porque Samuel no esperó la voz del Señor. No esperó que Dios le diera. Se apresuró. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Estar de acuerdo con la gente nos lleva a actuar apresuradamente, mirar lo que está delante de nuestros ojos, mirar el parecer, escuchar la mayoría en vez de escuchar a Dios, lo que dice la palabra de Dios. Hermano, eso dice la palabra de Dios, qué bueno, pero dice la palabra de Dios eso. Y por eso dice que fue ungido en medio de sus hermanos y después de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Amados, si Samuel siendo sacerdote, siendo juez y profeta, llegó un momento que de estar en desacuerdo con Dios, que Dios nos guarde también a nosotros, de actuar por los anteriores momentos o decisiones que habíamos tomado o que Dios había tomado anteriormente, o de las que tenemos acá. Es que yo creo, yo pienso, para mí, esta es mi opinión, yo soy así. No, ¿cómo quiere Dios hacer las cosas en tu vida, en mi vida? Y cerremos con Amós capítulo 3. Vamos a cerrar con el profeta, el boyero, el que arriaba bueyes, y que según la tradición bíblica y algunos estudiosos era el padre de Isaías. En el capítulo 3, no voy a leerlo todo, versículo 3, fácil de recordar, hay una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Tercera forma de acuerdo bíblica: estar de acuerdo con Dios y con los hombres. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con Dios y los hombres? En Mateo capítulo 18 responde a esa pregunta: ¿andará usted con Dios si no está de acuerdo con Él? En Mateo capítulo 18 versículo 19 dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen ¿de qué? ¿En dónde? En la tierra. ¿Acerca de qué? De cualquier cosa que pidieres,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿en qué? En mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Estar de acuerdo con Dios y con los hombres, primeramente, es estar unidos, unánimes en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En la palabra viva y encarnada, el cual es Cristo. No podemos salirnos en opiniones religiosas o pareceres o doctrinas de mandamientos de hombres. Por eso encontramos que cuando Samuel guardó silencio y no se apresuró a él querer arreglar las cosas, es que yo soy el profeta, soy el sacerdote y juez. No. Ahora silencio y yo soy el que habla. Es Dios. Igualmente nosotros. Hermoso cuando usted escucha la palabra de Dios y la discierne y dice, amén, eso es para mí. Pero preocúpese cuando esa palabra de Dios tiene solamente una parte del pasaje bíblico, pero el resto, o el 70%, el 80%, es desde el parecer del que está predicando. Preocúpese por eso. Eso se traduce como ceñir la escritura a nosotros y nosotros no ceñirnos a lo que ella dice. Tenga cuidado. Entonces, para estar de acuerdo con Dios es en el nombre, sobre todo nombre, cuál es Cristo. Y si mi hermano, mi hermana está de acuerdo con ese nombre que es sobre todo nombre, estamos todos de acuerdo con lo que dice la palabra. También vamos a encontrar, mis amados, sobre ello, que la Biblia en Hechos, vamos a Hechos, capítulo 2, y no es la única parte de Hechos que lo dice. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Son dos condiciones diferentes. ¿Podemos estar unánimes a la distancia? Sí. Pero también podemos estar unánimes juntos. Pero no podemos estar juntos, juntos, pero no necesariamente unánimes. Podemos estar en el mismo lugar junticos, pero eso no quiere decir que estemos unánimes. Para estar unánimes, volvemos otra vez a la lectura. Ellos estuvieron ahí por lo que dice la Escritura en el capítulo 1, que tenían que estar ahí esperando ser revestidos de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahí estaba María, también la madre de Jesús, obediente. ¿Quiere estar usted de acuerdo con Dios y con los demás? Amén. Esté de acuerdo en obedecer a Dios y que esas personas estén bajo la obediencia también de Dios. Usted no puede estar de acuerdo en obediencia a Dios, pero estar de acuerdo con personas en desobediencia que lo jalan y lo llevan a alejarse de Dios, sino con personas que estén en obediencia a Dios y usted en obediencia a Dios también. Estar en obediencia a Dios y esa persona en obediencia a Dios nos permite estar en desacuerdo y unánimes. La palabra unánimes quiere decir un mismo ánimo. Pablo decía a Timoteo, un mismo parecer. Amados, eso no es porque usted lo decide, es porque al rendirse a Dios, Él lo va a llevar a cabo. Es un acto de rendición.
Y es un acto de rendición personal, pero si es personal, todos estamos llamados a hacerlo. Y si todos lo hacemos, entonces estaremos todos de acuerdo y estaremos de igual manera de acuerdo con Dios a través de esa obediencia al Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, poderoso Señor, a ti damos gloria. Señor, guárdanos de estar en desacuerdo contigo para buscar el acuerdo con el mundo. Tu palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad contigo. Y cuando habla ahí de mundo se refiere a buscar los modelos de este mundo para llevar la vida cristiana. Guárdame, Señor, guárdanos. Y de igual manera te ruego, Señor, que nos ayudes a estar de acuerdo siempre contigo a través del Espíritu Santo y tu palabra, pero también unánime con ese hermano, esa hermana. Señor, no es una opción, es una obligación. No es una opción o una alternativa si quiero o no quiero, hoy sí, mañana no, sino que es un deber. Porque tu palabra dice que donde están dos o tres en tu nombre, tu voluntad se hace manifiesta. Tus propósitos se llevan a cabo. Donde están dos o tres en tu nombre, tú estás ahí en el centro. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia local y como iglesia que tú estás formando, a estar de acuerdo a tus palabras, a las Escrituras. De acuerdo, Señor, a la doctrina dada por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, desde la palabra vivida, la cual es Cristo. En tu nombre te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.